Cuando faltan menos de 15 días para Navidad, Bolivia respira un ambiente de conflicto, donde uno de los temas principales que caldea el ambiente es la reacción de varios sectores que exigen al Tribunal Supremo Electoral revoque la repostulación del binomio Morales-Lineras para las elecciones primarias. En ese sentido, los comités cívicos de todo el país dieron un plazo de 72 horas al TCE para que anule la repostulación y amenazan para el jueves con la instalación de una huelga masiva en todo el país. Vence el miércoles, vence las 72 horas. Bueno, y a partir del jueves ya estamos preparados para entrar en un estado de huelga de hambre. A este conflicto se suman las plataformas que, tras ser reprimidos en La Paz y Pailón, prometen esta semana resistencia y movilizaciones. Convocamos y nos declaramos en resistencia civil pacífica. Las plataformas ciudadanas vamos a seguir en la defensa de la democracia, radicalizando nuestras medidas. Las universidades públicas y privadas también para este martes anunciaron una marcha exigiendo el respeto a la democracia. Finalmente, los médicos anuncian también para este miércoles un paro de 48 horas en contra del seguro de salud universal propuesto por el gobierno, dejando una vez más a la población sin atención. Así se presenta esta semana que recién se está iniciando, César. Hoy es lunes, es 10 de diciembre y no va a ser una semana fácil, no va a ser una semana con todo el toque o el tinte navideño que otros años se ha tenido. Bueno, sin ir muy lejos, el año pasado también estaba el conflicto de los médicos, ¿no? Recordemos, era más o menos en la misma época por el tema del Código Penal. O sea que vamos año tras año con una situación parecida a la que estamos presentando esta vez. Quiero agradecerle esta noche para hablar de este plazo que corre ya por parte de los cívicos en el país, la presencia de Fernando Camacho, que es el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Fernando, buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo cruceño y al pueblo boliviano, justamente en estos momentos donde es tan duro para la democracia y para Bolivia, ¿no? Decíamos que no va a ser una semana muy fácil, ya estamos con César Galindo también en la Ciudad de La Paz en este contacto nacional, Fernando, y el plazo que ustedes como cívicos han dado, porque no es solo el Comité de Santa Cruz, ya está corriendo. Así es, no va a ser una semana fácil, el pueblo demanda acciones, los comités cívicos a nivel nacional se reunieron la semana pasada en Cochabamba y determinaron las acciones a seguir justamente para poder conseguir lo tan anhelado que es el poder darle la paz a los bolivianos. En esa reunión se definió automáticamente el exigirle al Tribunal Electoral pueda revocar esa resolución que habilita al binomio ilegal como es el de Evo Morales y García Linera. El segundo punto que fue aprobado es que de no hacerlo, eso automáticamente pedimos la renuncia de los miembros del tribunal por no estar dentro de la norma y no acatar la voluntad del soberano. De la misma manera, hasta el día miércoles, que es que cumple el plazo para que pueda hacer lo que se le ha pedido en sentido de la revocatoria de esa resolución, es que automáticamente vamos a entrar en huelga de hambre el día jueves, Cecilia. Esto es inmediato, entonces. Inmediato. La idea es que la Asamblea de la Cruceñidad, que está convocada para este día miércoles, pueda ratificar la decisión, porque nosotros somos respetuosos de la institución y demanda que la Asamblea debe aprobar ese tipo de decisiones. El día miércoles será puesta en consideración. Obviamente, nosotros llamamos la ratificación porque ya la Asamblea, en asambleas anteriores, han dado esa potestad al directorio de poder definir acciones, pero lo tenemos que someter este día miércoles y automáticamente el jueves entraríamos en huelga de hambre. De todas formas, y creo que esto es bueno que todo el país lo sepa, ¿sería solo Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz? No, a nivel nacional, Cecilia, todos los comités cívicos que participaron en la reunión, asimismo también participaron plataformas ciudadanas de todo el país, van a entrar en huelga de hambre. Será una huelga a nivel nacional. ¿Participaron todos los departamentos? Porque creo que, por ejemplo, Pando no. Hay dos departamentos, como es el de Pando y el de Beni, que los comités cívicos están bastante golpeados por el gobierno, pero en ese sentido han formado parte de ello plataformas ciudadanas e instituciones que forman justamente la sociedad civil. Estamos con César desde la Ciudad de La Paz. César, ¿qué pasa con el Comité Cívico de La Paz? También nos puede comentar Fernando. Adelante, César. Así es, definitivamente. Bueno, ¿cómo está Fernando? Un gusto saludarlo. Buenas noches. Gracias, Cecilia. Bueno, sin duda alguna se radicalizan. Probablemente las autoridades de gobierno han esperado de que después de la marcha, la movilización, el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, pues las cosas se calmarían.
pero vemos que no se han calmado, en todo caso se están radicalizando y hay plazos. ¿Ustedes sinceramente creen que van a revocar esta medida, esta disposición del Tribunal Supremo Electoral? Fernando, buenas noches. Buenas noches, César. Un saludo a La Paz, un saludo a usted. La verdad es que nosotros no podemos descansar por pensar que el gobierno no va a escuchar o que el tribunal no va a escuchar. Tenemos claro, así como pasó con el Tribunal Constitucional, así como ha pasado con el Tribunal Electoral, que obviamente reciben presiones, la justicia está politizada, sabemos que es muy difícil, por eso es que estamos haciendo la asamblea, porque no podemos dejar de tomar acciones, necesitamos tomar acciones, no podemos bajar los brazos, necesitamos hacer respetar la voz del soberano. Entonces las acciones van a seguir a nivel nacional como se ha venido coordinando, así como fue el paro, así como va a ser la huelga de hambre. Las acciones se van a intensificar dentro del marco democrático, dentro del marco constitucional, pero como protesta lo vamos a hacer. Tenemos que generar, no podemos decir que porque el gobierno hace oído sordo a lo que significa el pedido del pueblo, si ha vulnerado el voto del soberano del 21, es obvio que no va a escuchar absolutamente a nada, es más, minimiza toda actividad que hacemos, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. Tenemos la posibilidad de hacerlo porque nos lo faculta la Constitución y lo vamos a hacer. Ahora, lo que usted acaba de manifestar es muy importante. Dos aspectos que usted señala. Primero, lo faculta la Constitución, el derecho a esta protesta, por una parte, y también dentro de la Constitución señalan de que estas medidas de protesta tienen que ser pacíficas. En algún momento se ha mencionado, las autoridades de gobierno han mencionado de que se quiere generar convulsión y violencia por parte de las plataformas, por parte de los comités que están asumiendo estas medidas. ¿Qué le puede decir usted al país y a las autoridades, Fernando? Mire, las medidas que hemos tomado, la medida que ha tomado la ciudadanía siempre ha sido en el marco constitucional bajo lo que significa una protesta pacífica. Nosotros estamos en las calles, vamos a continuar. Al gobierno venimos pidiéndole hace mucho tiempo que escuche la voluntad del pueblo, que escuche al pueblo que está en las calles. Evidentemente no lo quiere hacer, pero eso no significa de que la juventud, las mujeres y la institucionalidad cruceña a través de sus instituciones que la conforman, el Comité Pro Santa Cruz, no puedan hacer las acciones que tienen que hacer. Debemos hacerla y debemos hacerla con firmeza, pacíficas pero con firmeza y con valor, y lo vamos a continuar haciendo, César. Lamentablemente el gobierno no escucha, venimos pidiéndoselo hace mucho tiempo y lamentablemente hace oídos sordos, pero eso no significa que nosotros como comité y las plataformas y la ciudadanía vayan a dejar de hacer la protesta que están haciendo. Lo vamos a continuar haciendo porque es lo que necesitamos para hacer respetar la votación del pueblo. La idea un poco, Fernando, de los comités Gracias, cívicos. Fernando. Cecilia, sí, en adelante. algún momento, Cecilia, se dijo, las autoridades de gobierno trataron de minimizar las movilizaciones, las marchas, el paro cívico en La Paz, en Santa Cruz fue contundente la semana pasada, pero en algún momento las autoridades decían, no, ese es un paro político, no es un paro cívico, y trataron de minimizar, ¿no es cierto, Cecilia, por favor? Claro, de alguna forma es así, César, ¿no? La semana pasada solo se mencionó el hecho de que, y lo decía claramente el ministro de Gobierno, decía, solo Santa Cruz cumplió con la medida. En el resto del país las actividades fueron prácticamente normales, pero, por ejemplo, en La Paz, César, sí hubo movilización y esto se vio, tanto en las calles, en algunos barrios, efectivamente, como en las puertas del Tribunal Supremo Electoral, ¿o no es así? Paró, Cecilia, se paró. Acá hubo un paro. Trataron de alguna forma soslayar la voluntad de la ciudadanía, pero ante la evidencia no se puede soslayar algo que es una molestia generalizada. Acá en nuestro sede hemos preguntado a las autoridades, estuvo por ejemplo el presidente de la Cámara de Senadores también para responder a nuestras preguntas, fuimos muy acuciosos con nuestras consultas sobre ¿qué pensaban de esa manifestación? Decían, no, es un grupo pequeño, es un grupo chico que se está manifestando, además está dirigido por políticos, y ellos trataban de minimizar un poco esto, pero lo que está sucediendo estos días es prácticamente una radicalidad de las medidas de los comités cívicos y de las plataformas ciudadanas, Cecilia. Y de esta misma manera pretenden llevarlo hasta fin de año. ¿Va a ser sostenible a pesar de la época? Fernando, ustedes como cívicos creen que esto va a ser sostenible, digamos, ¿no? Porque es una época donde de alguna manera los ánimos de las familias en general, de la gente en general va cambiando.
Sin duda, lamentablemente es una época en la que nos ha tocado estar en las calles, nos ha tocado estar en la protesta. Si nos toca la Navidad, obviamente, en la plaza, en la huelga, lo vamos a hacer, lo vamos a asumir. Es un compromiso que asumimos nosotros. ¿Como el año pasado los médicos? Exactamente, los médicos estuvieron en las calles. Recuérdese que hasta el mismo 31 de Navidad, 25 de Navidad, 31 de Año Nuevo, estaban en las calles. Nosotros tenemos la obligación de hacer respetar el voto y si nos toca estar en la plaza, lo vamos a hacer de igual manera. O sea, la idea está clara de hacer respetar el voto y no podemos estar diciendo si tal fecha es o no es conveniente. Lamentablemente tocó Navidad, que es una época de paz, de amor, donde todos deberíamos estar viviendo un momento realmente hermoso como es el nacimiento de Dios, pero lamentablemente el gobierno no nos permite estar en esa paz. Siempre le decimos que no nos confronte entre bolivianos, que tratemos de estar, y son justamente ese tipo de declaraciones que minimizan las acciones, la que molesta más a la ciudadanía, porque posiblemente en una calle existan 500, 10.000 personas, pero no puede hablar en ese sentido cuando hay un 51% de la votación, 51.3% de la población boliviana, que le dijo no y que está subestimando la inteligencia y la nobleza de un pueblo boliviano. Entonces nos obliga a estar en las calles. ¿Y qué pretenden conseguir con esta medida? O sea, ¿hasta dónde? Por ejemplo, el año pasado, recordamos la movilización de los médicos en el país, tenía un objetivo claro, y que era que se anule el Código Penal. Lo lograron, lo consiguieron, con el apoyo también de diferentes sectores, entre ellos estaban algunos comités cívicos, las plataformas también, y la gente, pero liderizados por los médicos. Pero tenían un objetivo, decían que se anule ese Código Penal. Y finalmente hubo vuelta atrás. Cuando comenzó el nuevo año, se anuló el código. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, claro, primero es que la ciudadanía se sume a esta movilización pacífica que es la protesta de la huelga de hambre, que pueda sumarse para que el gobierno escuche prácticamente lo que nosotros estamos llevando el mensaje, que es que queremos que se escuche la voluntad del pueblo. Estamos pidiendo en la resolución que se anule la resolución administrativa que habilita el binomio, y a través de esta huelga estamos exigiendo ya no solo eso, sino la renuncia del Tribunal Electoral, que es el que ha habilitado. Entonces nosotros estamos en esa lucha y lo que necesitamos es darle paz a los bolivianos, y la única manera es que se revierta eso y puedan sacar a este binomio que yo lo considero siempre un infiltrado de la democracia, ¿no? ¿Y por qué no ir por la vía, por ejemplo, de la impugnación? Mañana vence el plazo para impugnar los binomios. La impugnación la están haciendo los políticos, que son los que están facultados dentro del escenario electoral para poder hacer conocer por qué puede o no puede ser candidato. Esperemos que pueda tener alguna reacción el tribunal y escuchar a través de las protestas que y con las que se vienen, y poder tomar en cuenta las impugnaciones que los políticos están haciendo. Es un escenario en el cual los políticos están habilitados. Donde no entran ustedes como cívicos, como plataformas ciudadanas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, que también está dentro de la resolución, es justamente convocar a los partidos políticos para unificar la lucha, porque este es un momento en el que todos tenemos que estar unidos en pro de lo que significa el respeto a la voluntad popular. ¿Quiénes ingresarían en huelga el jueves? El día jueves nosotros como comité vamos a ingresar el presidente, mi persona, ya los miembros del directorio, se han sumado instituciones como la ACCC, los jóvenes universitarios, hay un sinnúmero de personas que vamos a entrar ese mismo día, y le aseguro que esa manifestación va a ser sumada día a día. ¿Las fraternidades, por ejemplo, en Santa Cruz? Exactamente, la Federación de Fraternidades también está ingresando a la huelga. Y en el tema, por ejemplo, de los otros cívicos a nivel nacional, ¿quiénes se sumarían? Se están sumando prácticamente lo que significa Tarija, Cochabamba, ¿Con Oruro, representantes sí, o los exactamente. presidentes? Los presidentes están ingresando a la huelga de hambre. Esa fue algo que se definió en la reunión para que pueda directamente entrar las cabezas a la huelga de hambre. ¿Y esta huelga de hambre será en cada región o toda una sola en conjunto? No, en cada región, en distintos puntos del departamento, pueden hacer varios piquetes, como está pasando hoy en Santa Cruz, pero en el caso de los comités cívicos van a hacerlo en cada uno de sus departamentos de forma conjunta, iniciada el mismo día jueves. Bien, para tomarlo en cuenta entonces, sería ¿ustedes harían la huelga en el comité o en el tribunal? En la plaza 24 de septiembre. En la plaza principal 24 de septiembre. César, con usted en La Paz. Sí, Fernando, ¿La Paz también participó? ¿El Comité Cívico de La Paz participó también de esta reunión? Así es. ¿Se suma a la huelga? Participó el Comité Cívico de La Paz, exactamente. ¿Se suman a la huelga? Sí, exactamente. La Paz también se suma a la huelga.
¿Cuántas regiones son las que se suman en menos 2 departamentos, entiendo, no? Exactamente, todas excepto 2 departamentos a través de lo que significa el Comité Cívico, que como le decía, está totalmente perforado por el partido de gobierno, pero también hemos coordinado con esos departamentos a través de sus instituciones y a través de plataformas ciudadanas para que también puedan ingresar en huelga. Hace algunas horas atrás se escuchó decir a diferentes movimientos sociales. Perdón, César, adelante. Le preguntaba, ¿es una huelga indefinida? ¿Es una huelga por algún tiempo definido? ¿Un 24 horas, 48 horas, indefinida? Indefinida, la huelga se ha tomado totalmente indefinida. Bien, gracias, Fernando. Le decía que hace algunas horas se escuchó decir en el país a diferentes sectores afines al movimiento al socialismo, al gobierno, que ellos tomarían acciones también si se inestabilizaba con este tipo de medidas el país. Eso es algo que viene dándose desde hace mucho tiempo. Los anuncios. Yo mantengo, sí, los anuncios, las agresiones contra el presidente, contra mi persona. O sea, ellos están en una lógica y ahora juntamente contra el pueblo, pero pretenden decir que van a salir a hacer respetar cuando no se están dando cuenta que en realidad el pueblo sabe que es un partido frente a la votación de un pueblo. Entonces, ellos pueden hacer sus protestas de forma pacífica si la quieren hacer en función de respetar a lo que significa su binomio y su partido. Perfecto, que lo hagan. Están defendiendo una ilegalidad. Nuestra defensa es totalmente constitucional, es basada en principios y lo único que tratamos de respetar es la voluntad del pueblo, no basado en mentiras ni artimañas para poder manipular la votación del pueblo y poder entrar de esa manera a un escenario electoral. No es lo correcto. El partido puede entrar con el binomio que quiera, excepto ese que la Constitución le prohíbe. Puede hacerlo. Entonces, cualquier tipo de anuncio que haga el partido de gobierno a través de su estructura es obviamente más de lo mismo que viene haciendo daño a este país. Bueno, a tomar en cuenta entonces a partir del día jueves, y entiendo, César, y creo que también esto es importante apuntarlo, que los médicos han anunciado también medidas de presión. ¿Ellos se sumarían también a ustedes o es una medida de presión paralela? Sí, nosotros hemos recibido también ya el pronunciamiento de los médicos que también se van a sumar obviamente a esta manifestación. Sabemos que obviamente es muy difícil que todos ingresen, pero la voluntad de ingresar por lo menos de algunos médicos de lo que significa la estructura van a estar presentes. Esto todo a partir del día jueves. Desde el miércoles algunos sectores y concretamente el Colegio Médico habría anunciado ya la movilización y el paro de actividades nuevamente porque aparentemente no hay acuerdo en el tema del seguro universal que debe ponerse en práctica a partir del próximo año, el seguro de salud. No hay acuerdo, entonces los médicos vuelven este fin de año también a movilizarse en este sentido. ¿Cuánta gente calculan ustedes que apoyará esta medida en Santa Cruz? Bueno, la intención es que el comité arranque con todo lo que significa la parte de su directorio y las instituciones que la conforman y que se vaya sumando. Que empecemos con lo que significa el directorio, que somos 24 personas más el presidente. Nosotros lo que queremos es que se manifieste la población y se vaya sumando y sabemos que lo vamos a hacer. Generalmente cuando se dan este tipo de medidas, que son medidas extremas, las huelgas de hambre, a veces, en algunas circunstancias, no digo siempre, y pongo el ejemplo de los médicos el año pasado, son medidas que se van desgastando con el tiempo. Así es, sin duda. No se olvide usted que lo principal que se deteriora es la salud. Es lo primero que se deteriora. Una huelga de hambre debe llegarse hasta las últimas consecuencias, porque lo que se debe reflejar es el sacrificio de una persona que está exigiendo algo. Entonces, sabemos que es difícil, sabemos que la población lo va a tomar de esa manera. Es una medida totalmente drástica, pero también sabemos que es necesaria, Cecilia, y que lo vamos a tener que hacer. Bien, el anuncio del Comité Cívico entonces, a partir del día jueves, el tribunal tendría plazo hasta el miércoles, digamos, sí, para que tomen la decisión de responder a las demandas que se están haciendo, ¿no? Se escuchó mucho también, no solo en Santa Cruz después del paro la semana pasada, Fernando, sino también en otros departamentos, como por ejemplo, entiendo, fue el planteamiento de Cochabamba, paro indefinido. El paro indefinido es una medida en la cual nosotros tenemos que ser conscientes de que no solamente se trata de buscar o no afectar la economía del país, porque sabemos que el mismo paro de un día afecta. Nosotros también sabemos que la democracia no tiene un costo, pero también consideramos que las medidas que nosotros debemos tomar tienen que ser responsables y consecuentes. Nosotros debemos realizar, para llegar a una medida de ese tipo,
un acuerdo a nivel institucional, tanto con el sector empresarial, el sector gremial, transporte y todos los sectores que aglutina a la ciudadanía para poder tener una medida efectiva de esa magnitud. Entonces, no está descartada, a lo que me refiero es que es una medida en la cual nosotros tenemos que llevar un trabajo mucho más grande, minucioso, en el cual debemos ser responsables para que los efectos puedan tener realmente lo que necesitamos. Hay sectores políticos que están objetando también la ley de organizaciones políticas, ¿no? Propósito. Lo que pasa es que la ley de organizaciones políticas es una ley forzada y manipulada en el sentido de que está queriendo ingresar a un proceso adelantando las elecciones, un periodo, un Pero año esto no antes. entra dentro del periodo de ustedes. No, porque en realidad nosotros vamos a la base del principio. El escenario político en el cual están forzando la reelección es una consecuencia de lo que está pasando, que es la aprobación de este binomio. Entonces, nuestra lucha, más allá de que hubiéramos hecho el pedido de la abrogación de esa ley, están los principios, que es la voluntad del pueblo, que es eso lo que defendemos, Cecilia. Bien, el día jueves entonces la decisión está tomada, ingresarían en esta huelga de hambre, una huelga de hambre que también sería no solo en Santa Cruz, sino paralelamente en otros departamentos del país, y otras instituciones estarían participando, como nos expresaba esta noche el vicepresidente cívico. ¿Piden garantías o las tienen? Nosotros sabemos que corremos todos los riesgos, pero también sabemos de que tenemos que hacerlo. Siempre no le pedimos, le exigimos garantía y tenemos el valor moral de exigir garantía porque nuestra protesta es totalmente legal, es constitucional y está basada en principios. La garantía siempre las exigimos, pero vamos a estar en la plaza, tóquenos que nos toquen. Muchas gracias, Fernando, por estar esta noche con nosotros, por haber conversado y habernos anunciado esto que se decidió el viernes pasado en la reunión de comités cívicos de Cochabamba. Muchas gracias al vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo cruceño, un saludo al pueblo boliviano y decirle a los jóvenes que son ustedes los que tienen que estar en las calles con nosotros, toda la población, para que podamos hacer respetar el voto de todos los bolivianos y podamos tener realmente lo que necesitamos, que es paz para Bolivia. 7 comités de todo el país. El anuncio del comité cívico esta noche ingresarían en huelga el día jueves, de acuerdo al anuncio que se hace también y que se ratifica esta noche aquí en Que No Me Pierda.